Hola amigos de YouTube, con lo que ha sobrado de nuestra bomba de humo, que podrán ver en un video que le estaré dejando el enlace aquí arriba. Para no desperdiciarlo, he tomado un poco de hilo de algodón e intentaremos hacer mechas para pirotecnia. La mezcla que tenemos en la olla en este momento está fría, pero la generamos con 35% de azúcar y 65% de nitrato de sodio. Con esto quiero decir 35 gramos de azúcar, por ejemplo, y 65 de nitrato de sodio, o cualquier múltiplo de estas dos cantidades. Pasaremos, yo utilicé la misma mezcla, le agregué un poquito de agua para hacerla un poco más suave y que penetre mejor en el hilo de algodón. Pasaremos a encender fuego y introduciremos nuestro hilo de algodón dentro de la mezcla. Luego de eso lo dejaremos colgado para ver si podemos fabricar nuestras propias mechas para pirotecnia. Aquí tenemos nuestra futura mecha de pirotecnia. La dejaremos enfriar y la probaremos. Bueno, aquí tenemos el resultado después de secarse bien. Podemos cortarla simplemente con una tijera o con un cúter. Y pasaremos a hacer una primera prueba, aunque esto con agua me parece que no funcionó bien. Podemos ver que está encendido, pero es una reacción muy lenta. Y sobre todo si la dejamos apoyada sobre algo, demora más. Les recuerdo que esta es una mezcla de 35% de azúcar y 65% de nitrato de sodio, la misma mezcla que utilizamos para la bomba de humo, que le estaré dejando el enlace aquí arriba. Y aquí tenemos nuestra mecha. Ahora intentaremos hacer alguna otra
de alguna u otra forma hacer que esta mecha funcione mejor. Intentaremos hacerlo de nuevo, pero esta vez sin agua, a ver si funciona mejor, si se prende mejor al hilo. Pero en este caso, como haremos menor cantidad de mezcla, lo prepararemos en un recipiente más pequeño. Colocaremos primero 7 gramos de azúcar. Y 13 gramos de nitrato de sodio. Si ustedes van a preparar poca mecha, con la mitad alcanzaría, que sería unos 3 gramos y medio de azúcar y unos 6 gramos y medio de nitrato. Como para cocinarlo necesitamos poco fuego y lento, utilizaremos este mechero con arena, que les voy a dejar el enlace aquí arriba. Ya lo hemos hecho en el canal. Pasaremos a prenderlo. Y con la ayuda de una pinza empezaremos a calentar nuestra mezcla. Les recuerdo que este mismo mechero lo hemos utilizado tanto como mechero como para encender leña gruesa. Ambos videos se los estaré dejando en la descripción y arriba. Tuve que agregarle más combustible al mechero porque le había puesto muy poco. Y retomando, vemos que empieza a formarse el caramelo tal y cual fue en la bomba de humo, siempre revolviendo. Tratando que quede lo más homogéneo posible. Recuerden hacer esto en un lugar ventilado, sobre todo si ocuparán este mechero, porque como verán, emite mucho hidrocarburo, perdón, mucho
mucho humo al ser un gas de hidrocarburo. Y como podrán apreciar, empieza a formarse el caramelo. Cada tanto retiro del fuego para que no sea excesivo, para que no se queme. Igualmente, si esto llegase a quemarse o necesitan el recipiente para alguna otra cosa, lo dejan en remojo, simplemente en agua, y el recipiente se limpiará perfectamente. En este punto está casi líquido. Ya cuando tenemos este estado, podemos agregarle la piola. Introducimos la piola y seguimos mezclando para que ésta se impregne bien. Les recuerdo que tiene que ser hilo de algodón. Una vez terminado, podemos apagar nuestro mechero simplemente ahogándolo. Como verán, es relativamente seguro. Y aquí tendremos nuestra mecha lista para dejar secar. La dejaremos secar en posición vertical, así colgada, de algún lugar seguro. Y luego que enfríe bien, pasaremos a probarla. Yo para eso he hecho este pequeño lazo en la punta para poder dejarla colgada, y en cuanto tengamos nuestra mecha fría pasaremos a probar. Una vez fría nuestra mecha ya podemos cortarla. Como verán, sin agua y con un poco más de cocción que la anterior, quedó en un estado bastante más rígido, al lado de esta que simplemente perdió la sustancia. Podemos cortar un pedacito y pasar a probarlo. Pudiéramos cortarlo también con una tijera, con cualquier elemento, porque queda bastante blando. Y pasamos a encenderla. Como verán, el resultado es un poco mejor, es una brasa más consistente. Es un poco más rápida que la anterior y funciona inclusive hacia arriba. Espero que les sea de utilidad. Úsenla con mucha responsabilidad. Recuerden tener mucha precaución. Utilizarla en lugares abiertos, con ventilación, en lo posible en exteriores. Y como verán, puede fallar. Se ve que en alguna parte no quedó bien impregnada el hilo. Si ocupan un hilo más grueso de algodón, un tanto abierto que se impregne mejor, funcionará de mejor manera. Y los espero en un próximo video con más experimentos, mecánica, dibujo técnico y muchas otras cosas más. Espero que les sea de utilidad. Espero sus pulgares elevados. Compartir, y si no están suscritos, les invito a suscribirse al canal.